El puente de los ecos. Siempre pensé que las leyendas de mi pueblo eran solo cuentos para asustar a los niños. Historias para mantenernos en línea, para evitar que hiciéramos cosas imprudentes. Pero después de lo que viví hace algunos años, ya no estoy tan seguro. Todo sucedió en un lugar llamado el Puente del Olvido, un viejo puente de piedra ubicado en las afueras de mi pueblo, rodeado por un denso bosque. La gente decía que quien cruzaba ese puente de noche escucharía pasos detrás de ellos, aunque estuvieran solos. Se decía que esos pasos pertenecían a las almas que nunca lograron cruzarlo por completo. Yo, siendo el escéptico que era, nunca tomé en serio esas historias. Pero una noche, después de una fiesta en casa de un amigo, decidí tomar un atajo hacia mi casa que pasaba justo por ese puente. Era tarde, casi la medianoche, y aunque sabía lo que se decía del lugar, estaba demasiado cansado como para rodear todo el bosque. Así que me ajusté la chaqueta, encendí la linterna de mi celular y comencé a caminar. El camino hacia el puente era oscuro, las ramas de los árboles formaban una especie de túnel que apenas dejaba pasar la luz de la luna. Todo estaba silencioso, excepto por el crujido de las hojas bajo mis pies. Cuando finalmente llegué al puente, me detuve por un momento. Había algo en su aspecto que me inquietaba, algo que no había notado antes. Aunque era un puente pequeño, parecía más largo de lo que recordaba. Pero me dije a mí mismo que era solo mi imaginación y continué. Al principio, todo estaba en calma. Podía escuchar el sonido del agua corriendo bajo el puente, algo que me ayudaba a relajarme. Pero cuando estaba a la mitad del trayecto, lo escuché. Al principio pensé que era el eco de mis propios pasos, pero el sonido no coincidía con el ritmo de mi andar. Eran pasos, claramente, pero venían desde atrás de mí. Me detuve en seco y miré hacia atrás. No había nadie. Solo la oscuridad del camino por el que había venido. Pensé que tal vez era algún animal, así que continué, esta vez caminando más rápido. Pero los pasos seguían. Y esta vez estaban más cerca. ¿Quién anda ahí?, grité, tratando de sonar más valiente de lo que realmente me sentía. Mi voz resonó en el puente, pero no hubo respuesta. Volví a mirar hacia atrás, pero de nuevo, no vi nada. El puente estaba vacío. Decidí correr. No me importaba lo cansado que estuviera, solo quería salir de ahí lo más rápido posible. Mientras corría, los pasos detrás de mí se hicieron más fuertes, más cercanos. Sentí un frío en la nuca, como si alguien estuviera respirando justo detrás de mí. No me atreví a girar la cabeza. Algo dentro de mí sabía que, si lo hacía, lo que fuera que estuviera siguiéndome no desaparecería. Finalmente, llegué al final del puente y me adentré en el camino de tierra que conducía a mi casa. Los pasos se detuvieron de golpe. Pensé que todo había terminado, pero cuando me giré para mirar el puente por última vez, lo vi. Una figura oscura estaba de pie en el centro del puente. No podía distinguir sus rasgos, pero parecía estar mirándome fijamente. De repente, la figura comenzó a caminar hacia mí, lentamente, con movimientos casi antinaturales. Sin pensarlo, corrí lo más rápido que pude hasta mi casa. Cuando llegué, cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. Mi madre, que estaba en la sala, se acercó preocupada. Le conté lo que había pasado, esperando que se riera o me regañara por andar por el puente tan tarde. Pero su rostro se puso pálido. «Te dije que no pasaras por ahí, Daniel», me dijo con voz temblorosa. «Ese puente no es solo una leyenda. Hay algo en el que no pertenece a este mundo». Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura en el puente, caminando hacia mí. Desde entonces, evito ese lugar, incluso durante el día. A veces, cuando paso cerca del bosque, siento que algo me observa desde la distancia. No sé qué era lo que me siguió esa noche, pero estoy seguro de una cosa: el puente del olvido no es solo una leyenda. Si llegaste hasta aquí, comenta Eco.
Continuamos. El puente de las manos. Me llamo Javier, y lo que voy a contarles ocurrió hace algunos años, cuando vivía en San Luis Potosí. Mi familia siempre fue muy unida, pero también muy supersticiosa. Mi abuela solía contarnos historias de fantasmas, brujas y lugares malditos, y aunque disfrutaba escucharlas de niño, nunca las tomé en serio. Hasta esa noche. Todo sucedió cerca del Puente de Dios, un lugar icónico en la Huasteca Potosina. Para quienes no lo conocen, es un puente natural de roca sobre un río cristalino, rodeado de vegetación. Durante el día es un destino turístico hermoso, lleno de vida, pero en la noche, según los lugareños, se transforma en un lugar donde no deberías estar. Decían que el puente había sido escenario de tragedias, obreros que murieron al construir caminos cercanos, personas que desaparecieron en sus aguas y que a veces, las manos de los muertos podían aparecer para reclamar a los vivos. Yo nunca creí en esas historias. Para mí, eran cuentos para asustar a los turistas o mantener alejados a los curiosos. Pero una noche, mi percepción cambió para siempre. Era viernes, y mi primo Rodrigo había organizado una fogata cerca del puente para celebrar su cumpleaños. Éramos 5. Él, su novia Ana, mi amigo Héctor, mi hermana Laura y yo. Llegamos al lugar al atardecer, cargando comida, cervezas y una bocina para escuchar música. La tarde fue perfecta. El río brillaba bajo la luz del sol y el puente, con su imponente arco de roca, parecía casi sagrado. Al caer la noche, el ambiente cambió. Las risas se volvieron más nerviosas y el sonido del agua bajo el puente parecía más fuerte, casi como un murmullo. Ana, quien siempre había sido sensible a lo paranormal, nos advirtió que no debíamos quedarnos demasiado tarde. Dicen que si ves algo extraño en el agua, no mires directamente. Podría ser una mano tratando de atraparte, nos dijo con seriedad. Héctor y yo nos reímos, pero su tono nos dejó un poco inquietos. A eso de las 10, Rodrigo sugirió que camináramos hasta el puente. Queríamos fotos nocturnas para compartir en redes sociales, y la idea de explorar en la oscuridad parecía emocionante. Caminamos con linternas, entre bromas y risas, hasta llegar al puente. La noche era clara, pero el agua bajo el arco parecía un abismo negro, reflejando las estrellas de manera inquietante. Mientras tomábamos fotos, Héctor sugirió que bajáramos al río. Dicen que si metes la mano en el agua y pides un deseo, el puente lo cumple, bromeó. Mi hermana Laura, siempre más cautelosa, intentó detenernos. No es buena idea. Ya estamos jugando demasiado con este lugar. No le hicimos caso. Rodrigo, Héctor y yo bajamos por un costado del puente hasta la orilla del río. El agua era fría y más oscura de lo que había imaginado. Héctor fue el primero en meter la mano, riendo. Deseo no volver a ver a mi ex, bromeó. Nos reímos, pero su risa se cortó de golpe. Algo me tocó, gritó, sacando la mano rápidamente. Pensé que estaba bromeando, pero su expresión era de auténtico terror. Nos mostró su muñeca. Tenía una marca, como si algo la hubiera apretado con fuerza. ¿Es solo una roca o un pez? Intenté tranquilizarlo, aunque yo mismo comenzaba a sentirme nervioso. Fue entonces cuando vi algo que nunca olvidaré. Justo donde Héctor había metido la mano, el agua comenzó a moverse, como si algo emergiera lentamente. Una mano pálida, delgada, con dedos largos y huesudos, salió del agua, como si buscara algo o alguien. Nos quedamos paralizados. ¡Corre!, grité, y todos subimos al puente lo más rápido que pudimos. Desde arriba, miramos el río. Ahora no había solo una mano. Había varias. Docenas de ellas emergían lentamente, moviéndose como si buscaran atraparnos. Parecían flotar, pero no había cuerpos a los que pertenecieran. Solo manos, blancas y deformadas, que parecían brillar débilmente bajo la luz de la luna. Rodrigo intentó calmarnos.
Tiene que ser una ilusión. Algo en el agua. No pueden ser reales. Pero antes de que pudiera terminar, escuchamos un sonido que heló nuestra sangre. Era un gemido bajo, como un lamento que venía desde el puente mismo. Parecía el eco de muchas voces, llorando y susurrando al mismo tiempo. Ana comenzó a llorar, y Laura nos rogó que nos fuéramos. Pero cuando intentamos cruzar el puente, algo nos detuvo. Una figura apareció al otro lado, bloqueando nuestro paso. Era una mujer, o al menos eso parecía. Vestía ropas viejas y desgarradas, y su rostro estaba cubierto por un velo oscuro. Estaba inmóvil, pero su presencia era sofocante. «¿Quiénes son mis hijos?», dijo con una voz que resonó como un trueno en el silencio de la noche. Nadie respondió. No podíamos movernos. Sentí que el aire me faltaba, como si algo invisible nos estuviera oprimiendo. De repente, la figura desapareció y el lamento cesó. Corrimos de vuelta a la fogata, dejamos nuestras cosas y nos dirigimos al auto sin decir una palabra. Nadie habló durante el camino de regreso. Al día siguiente, cuando volvimos al lugar para recoger nuestras pertenencias, encontramos el puente completamente cubierto de marcas de manos, como si cientos de personas las hubieran dejado allí durante la noche. Desde entonces, no he vuelto al puente de Dios. Ahora entiendo por qué los lugareños evitan ese lugar después del atardecer. No sé qué vimos esa noche, pero sé que era real. Y sé que las manos todavía están allí, esperando. Si llegaste hasta aquí, comenta Manos. Continuamos. El puente de las 3 noches. Mi nombre es Nicolás, y soy de Mendoza, Argentina. Lo que voy a contarles ocurrió hace algunos años, durante un viaje que hice con unos amigos al famoso Puente del Inca, un lugar cargado de historia y misterio en plena cordillera de los Andes. Aunque siempre supe que el puente natural era conocido por su belleza y sus leyendas, nunca imaginé que yo mismo formaría parte de una historia que todavía me atormenta. Era diciembre, y mi grupo de amigos y yo decidimos acampar cerca del Puente del Inca para celebrar el fin de año de una manera diferente. Éramos 4, Sofía, mi mejor amiga desde la infancia, Tomás, su novio, Lucas, mi primo, y yo. Habíamos escuchado las historias sobre el puente, especialmente una que decía que si lo cruzabas 3 noches seguidas, algo oscuro se manifestaría. ¿Era solo una leyenda, un cuento para turistas, o eso pensamos en ese momento? Noche 1, la primera señal. Llegamos al campamento al atardecer. El lugar era espectacular. El puente natural de roca amarilla y naranja parecía sacado de un cuadro, y el río Mendoza corría con fuerza debajo. Mientras armábamos las carpas, empezamos a bromear sobre la leyenda. ¿3 noches? Yo lo cruzo 4 si hace falta, y no pasa nada, dijo Lucas, riendo. Decidimos que, para divertirnos, cruzaríamos el puente esa misma noche. A eso de las 10, con linternas en mano, nos dirigimos al puente. Aunque durante el día era un sitio turístico concurrido, en la noche todo era distinto. El viento soplaba con fuerza, y el sonido del río era casi ensordecedor. Uno por uno, cruzamos el puente. Sofía fue la primera, seguida de Tomás, luego Lucas, y finalmente yo. Todo parecía normal, aunque el aire era frío y pesado. Al regresar al campamento, noté algo extraño. Mi linterna, que había estado funcionando perfectamente, comenzó a parpadear. Pensé que era la batería, pero cuando revisé, estaba completamente cargada. No le di importancia y nos fuimos a dormir. Esa noche tuve un sueño extraño. Soñé que estaba parado en el puente, pero no podía moverme. Del río emergían figuras oscuras que me observaban en silencio, sus rostros cubiertos por sombras. Desperté sudando, pero no dije nada. No quería parecer paranoico. Noche 2, el puente cambia. El día siguiente transcurrió sin problemas. Exploramos los alrededores,
Hicimos una fogata y disfrutamos del paisaje. Cuando llegó la noche, decidimos cruzar el puente de nuevo. Esta vez, mientras caminábamos, noté que el puente parecía diferente. Las piedras, que durante el día eran cálidas y vibrantes, ahora estaban frías al tacto. El río sonaba más fuerte, como si algo se moviera debajo de la superficie. Sofía también lo notó. ¿Siempre fue tan largo?, preguntó mientras cruzábamos. Era cierto. El puente, que durante el día se podía cruzar en unos segundos, parecía alargarse en la oscuridad. Lucas se rió nervioso. «Es solo tu imaginación», dijo, pero su voz no sonaba tan segura. Esa noche, los sueños volvieron, pero fueron más vívidos. Esta vez, las figuras en el río se movían lentamente hacia mí, sus manos alzándose como si quisieran alcanzarme. Pude escuchar sus voces, susurros que decían, «Ven con nosotros, cruza una vez más». Noche 3, la manifestación. Para la tercera noche, todos estábamos inquietos. Tomás, que siempre se había mostrado escéptico, sugirió no cruzar el puente. «Es una tontería, pero algo no me gusta. Mejor no tentemos a la suerte». Sin embargo, Lucas insistió en hacerlo. «No vamos a dejar esto a medias. Es solo un puente. No pasa nada». A regañadientes, decidimos cruzarlo por última vez. Esta vez, el silencio era absoluto. Ni siquiera el viento soplaba. Mientras avanzábamos, sentí como si el aire se volviera más pesado con cada paso. Cuando llegamos al otro lado, todo cambió. El río, que antes corría rápido y ruidoso, estaba inmóvil. El agua parecía un espejo negro, reflejando la luna y las estrellas, pero algo más estaba en su superficie, una figura, vestida con un manto rojo. Era una mujer, de pie en el centro del río, mirándonos directamente. Su rostro estaba pálido, y sus ojos eran dos vacíos oscuros que me hicieron sentir como si me estuviera viendo el alma. Sofía comenzó a llorar, y Lucas retrocedió. La figura levantó una mano y señaló hacia nosotros. En ese momento, escuchamos un estruendo, el puente comenzó a temblar bajo nuestros pies. «¡Corre!», grité, y todos salimos corriendo de regreso al campamento. La partida. No dormimos esa noche. A la mañana siguiente, empacamos nuestras cosas y nos marchamos. Cuando pasamos junto al puente para volver a casa, notamos algo que no habíamos visto antes. En las piedras del puente, donde habíamos caminado, había marcas de pisadas negras que no se parecían a las nuestras. Eran demasiado grandes, demasiado profundas. Desde entonces, he evitado ese lugar. A veces, en mis sueños, todavía veo a esa mujer de rojo, parada en el río, señalándome. No sé qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado, pero estoy seguro de que esa leyenda no es solo un cuento. El puente del Inca guarda algo más antiguo y oscuro de lo que cualquiera puede imaginar. Si llegaste hasta aquí, comenta Inca. Continuamos. El puente que grita. Mi nombre es Alejandro, y soy de Bogotá, Colombia. Lo que estoy a punto de contarles ocurrió hace 4 años, durante un viaje a Boyacá. Había escuchado historias sobre el puente de Boyacá, un lugar icónico de la independencia colombiana, pero también un sitio con una carga histórica tan intensa que muchos aseguran que está embrujado. Yo nunca creí en esas cosas, hasta que me encontré con algo que no puedo explicar. Todo comenzó como una salida turística con mi novia, Camila, y 2 amigos, Daniel y Mariana. Habíamos planeado visitar varios lugares históricos durante el fin de semana, y el puente de Boyacá era el primero en nuestra lista. Llegamos al lugar al atardecer, justo cuando el sol se escondía detrás de las montañas, bañando el valle en tonos anaranjados y rojos. El paisaje era hermoso, pero había algo extraño en el aire, como si la brisa trajera consigo un susurro apenas audible. Nos estacionamos y caminamos hacia el puente. A esa hora,
El lugar estaba prácticamente desierto. Mientras lo cruzábamos, Daniel, siempre el bromista del grupo, mencionó las leyendas del lugar. Dicen que por las noches se escuchan los gritos de los soldados que murieron aquí. Algunos incluso aseguran haber visto sombras cruzando el puente. Camila lo ignoró, pero Mariana se veía visiblemente incómoda. ¿De verdad creen en eso?, pregunté, intentando restarle importancia. Es solo un puente histórico, nada más. Sin embargo, mientras decía esas palabras, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No le di mayor importancia, pensando que era el frío del atardecer. Primera noche, los gritos. Decidimos quedarnos en una posada cercana al puente. Después de cenar, Daniel sugirió que volviéramos al lugar por la noche. ¿Por qué no exploramos? Es un sitio histórico, y las leyendas solo lo hacen más interesante. Al principio, nadie quería ir, pero finalmente accedimos, convencidos de que sería una experiencia emocionante. Llegamos al puente alrededor de las 11 de la noche. La oscuridad lo envolvía todo, y solo la luz de nuestras linternas rompía las sombras. Al cruzarlo, sentí que el lugar era diferente. El silencio era opresivo, como si el puente absorbiera todos los sonidos a su alrededor. Entonces, lo escuché por primera vez, un grito. Era un grito profundo, desgarrador, que parecía venir desde el fondo del valle. ¿Qué fue eso?, preguntó Camila, aferrándose a mi brazo. Debe ser el viento, respondí, aunque mi propia voz temblaba. Pero el viento no suena así. Ese grito tenía un dolor tan humano, tan real, que me puso los pelos de punta. Daniel, tratando de mantenerse valiente, propuso que nos quedáramos un rato más. Vamos, seguro es solo alguien jugando una broma. Pero nadie más quería quedarse. Volvimos a la posada, aunque el grito seguía resonando en mi cabeza. Segunda noche, las sombras. Al día siguiente, intentamos olvidar lo ocurrido. Visitamos otros lugares en la región, pero el puente seguía en mi mente. Esa noche, Mariana nos confesó que había tenido pesadillas con el lugar. Soñé que estaba en el puente y que algo me seguía. Eran sombras, figuras oscuras que se movían sin forma, pero podía sentir su odio. A pesar de sus palabras, Daniel insistió en volver al puente, esta vez con una cámara para grabar. Si es verdad que algo pasa ahí, lo documentaremos. Yo no quería regresar, pero Camila me convenció, asegurándome que sería la última vez. Cuando llegamos al puente, el ambiente era aún más pesado que la noche anterior. Esta vez, no solo estaban los gritos. Había algo más, sombras que parecían moverse en los extremos del puente. Al principio pensé que eran árboles proyectando formas con la luz de la luna, pero entonces vi algo que me dejó helado. Una de las sombras cruzó el puente, pero no había nadie allí. Era como si el puente tuviera vida propia. Daniel, siempre temerario, comenzó a grabar con su cámara. De repente, el grito volvió, esta vez mucho más fuerte. Era un sonido desgarrador, como si miles de voces se unieran en un lamento colectivo. Mariana empezó a llorar, y Camila me apretó la mano con fuerza. Entonces, todo quedó en silencio. Fue en ese momento cuando la vimos. Al otro lado del puente, una figura se materializó en la oscuridad. Era alta, vestida con un uniforme antiguo, como los de los soldados de la Independencia. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus ojos nos miraban con una mezcla de tristeza y furia. Dio un paso hacia nosotros, y el puente comenzó a temblar. «¡Vámonos!», grité, y todos corrimos de regreso al auto. Mientras nos alejábamos, los gritos volvieron, acompañándonos hasta que estuvimos fuera del valle. La partida. Al día siguiente, revisamos las grabaciones de Daniel. La mayoría estaban borrosas, pero en un par de frames se veía algo. Una sombra cruzando el puente, y después, la figura del soldado, parado en el mismo lugar donde lo habíamos visto. No dijimos nada más.
Regresamos a Bogotá ese mismo día y juramos no volver a hablar de lo que vimos. Desde entonces, he escuchado más historias sobre el puente de Boyacá. Algunos dicen que los soldados que murieron allí nunca encontraron descanso, que sus almas todavía caminan por el puente en las noches, buscando algo que jamás podrán recuperar. No sé si es verdad, pero una cosa es segura, ese lugar guarda un peso que va más allá de lo que cualquiera puede explicar. Si llegaste hasta aquí, comenta Soldado. Continuamos. El Puente del Diablo. Mi nombre es Sebastián, y soy originario de Guanajuato, México, una ciudad famosa por sus leyendas y lugares llenos de misterio. Sin embargo, nunca pensé que viviría una experiencia como la que voy a contarles, algo que aún me persigue en sueños. Todo ocurrió hace unos años, en el Puente del Diablo, ubicado en la carretera que conecta Guanajuato con León. Este lugar es conocido por ser escenario de numerosos accidentes y desapariciones, y por supuesto, por su leyenda. Según cuentan, el puente fue construido por el propio diablo en una sola noche, a cambio del alma del primer ser vivo que lo cruzara. Pero los aldeanos engañaron al demonio, haciendo que un gallo fuera el primero en cruzar. Desde entonces, dicen que el diablo aún reclama su deuda y que por las noches, su presencia se hace sentir en el lugar. Yo nunca creí en esas historias. Para mí, eran cuentos inventados para mantener viva la tradición. Pero eso cambió una noche, cuando me vi obligado a cruzar ese puente. Era un sábado por la noche, y venía de visitar a unos amigos en León. Habíamos pasado el día charlando y recordando viejos tiempos, y perdí la noción del tiempo. Para cuando me di cuenta, ya era la 1 de la madrugada, y tenía que regresar a Guanajuato. Tomé la carretera, sabiendo que el Puente del Diablo estaba en mi camino. No estaba nervioso, después de todo, era solo un puente. Cuando me acerqué al lugar, noté que la niebla comenzaba a cubrir la carretera. Era densa, tanto que apenas podía ver unos metros frente a mí. Reduje la velocidad, atento al camino, y entonces lo vi, el puente. Incluso bajo la niebla, su estructura antigua y desgastada se distinguía claramente. Parecía más viejo de lo que recordaba, como si el tiempo hubiera pasado más rápido sobre él. Mientras cruzaba, sentí algo extraño. El aire se volvió pesado, y el motor de mi auto comenzó a hacer un ruido extraño, como si estuviera fallando. «No ahora, por favor», murmuré, pero el auto se detuvo justo en el centro del puente. Intenté encenderlo de nuevo, pero el motor no respondía. Miré a mi alrededor, tratando de calmarme. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de mi respiración y el leve crujido del puente bajo el peso del auto. Saqué mi celular para pedir ayuda, pero no tenía señal. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro. Era bajo, apenas audible, pero venía de algún lugar cercano. «¿Hola?», grité, esperando que fuera alguien que pudiera ayudarme. No hubo respuesta, solo más susurros. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Entonces lo vi. A unos metros de mí, parado al final del puente, había alguien. Era una figura alta, con un sombrero ancho y una capa negra que se movía ligeramente con el viento. Al principio pensé que era un viajero perdido, pero algo en su postura me inquietaba. No se movía, no hacía ningún sonido. Solo estaba ahí, mirándome. «¿Necesita ayuda?», pregunté, aunque mi voz temblaba. No respondió. Decidí salir del auto, pensando que tal vez podía acercarme y hablar con esa persona. Pero cuando di un paso fuera del auto, la figura comenzó a avanzar hacia mí. No caminaba, más bien, parecía deslizarse, sin hacer ruido. La niebla lo envolvía, pero a medida que se acercaba, pude distinguir su rostro, o más bien, la ausencia de uno. Sus ojos eran dos vacíos oscuros, y su boca estaba torcida en una sonrisa que no era humana. Sentí como si todo el aire hubiera sido arrancado de mis pulmones. Quise correr,
pero mis piernas no respondían. Solo podía mirarlo mientras se acercaba cada vez más. De repente, el puente comenzó a temblar. Las piedras crujían bajo mis pies, y el sonido del río debajo se intensificó, como si una tormenta estuviera desatándose. La figura levantó una mano, señalándome, y escuché una voz profunda que resonaba en mi cabeza: «Tu alma será mía». En ese momento, el motor de mi auto arrancó de golpe, como si algo lo hubiera forzado a encenderse. Sin pensarlo, corrí de vuelta al auto, cerré la puerta y aceleré, atravesando el puente a toda velocidad. Mientras lo hacía, pude ver por el retrovisor que la figura seguía allí, inmóvil, observándome. La mañana siguiente, cuando llegué a casa, todavía estaba temblando. Apenas pude dormir esa noche, y cuando finalmente lo hice, soñé con el puente, con la figura y con su sonrisa antinatural. Al día siguiente, le conté a mi abuela lo que había pasado. Ella, que siempre había creído en esas historias, me miró con seriedad y dijo: «Lo viste, ¿verdad? El diablo todavía ronda ese puente. Busca almas que puedan reemplazar la que nunca obtuvo». No volví a cruzar el puente del diablo desde esa noche. Aunque muchos me dicen que fue mi imaginación, yo sé lo que vi. Y sé que, de alguna manera, el diablo sigue esperando, reclamando lo que cree que es suyo. Si llegaste hasta aquí, comenta diablo para saber que terminaste de ver el video. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.